Muy buenas tardes. En este video voy a hablar un poco de lo que es sobre el Acuerdo de París. El Acuerdo de París en sí es un acuerdo que firman y comienzan dos grandes países, como lo es Estados Unidos y Rusia. Este es un acuerdo que lo hacen para bajar el calentamiento global. Nos dice en definición, el Acuerdo de París es un tratado internacional legalmente vinculante. Es un hito en el proceso multilateral del cambio climático porque por primera vez un acuerdo vinculante hace que todos los países se unan a causa de una común para emprender y combatir el cambio climático. Este acuerdo entra en vigor el 4 de noviembre de 2016. ¿En qué consiste? El Acuerdo de París habla de la revisión de llevar a cabo plenamente el desarrollo y la transferencia para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Establece un marco tecnológico para proporcionar una orientación general al mecanismo tecnológico. ¿Cuántos países conforman el Acuerdo de París? El Acuerdo de París está conformado por 196 países. En la COP21 en París, este acuerdo es firmado en París, por eso se llama COP21, París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Entre los principales países que conforman el Acuerdo de París tenemos Estados Unidos, Rusia, China, España, Inglaterra, Arabia, Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, entre otros países. Estos son los principales países los que he nombrado. ¿Cuál fue su acuerdo? El acuerdo fue reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en el siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura. Los objetivos principales del Acuerdo de París son reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en el siglo a 2 grados centígrados y esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo 1.5 grados centígrados. También como objetivo tenemos revisar los compromisos de los países cada 5 años, ofrecer financiamiento a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los países impactos de cambio climático. Las políticas ambientales públicas. Generalmente las políticas ambientales explícitas han sido reactivas, respondiendo a las urgencias derivadas principalmente de la contaminación producida por la expansión urbana e industrial, la deforestación, la erosión de los suelos, el deterioro de los recursos del mar y la contaminación por la actividad de hidrocarburos y minería. ¿Cuáles son las políticas públicas ambientales? Entre las políticas públicas ambientales tenemos conservación, distribución y control de la contaminación del agua. Tenemos la prevención y control de la contaminación atmosférica. Prevención y reducción de riesgos ambientales.
manejo ambiental de sustancias y residuos peligrosos, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, conservación y restauración de los suelos, protección de especies en peligro de extinción y la biodiversidad. Aquí tenemos una lista de problemas ambientales en el Ecuador. El aire, por lo general, por lo que vemos aquí en Ecuador, tenemos bastante contaminación gracias a las compañías petroleras que operan principalmente en la Amazonía. Causan grandes contaminaciones por el humo y el gas de aquellas industrias. Los suelos, la degradación de los suelos y avance de la desertificación continuo, deterioro y pérdida de los ecosistemas boscosos y humedales. Estos suelos se ven así resecos por la constante tala de bosques, ya que existe mucha tala discriminada por madereros que venden sus árboles, digamos, para así sustentar a sus familias. Y existe una tala discriminada y el suelo va quedando reseco. Aquí también podemos observar el agua. El agua es contaminada gracias a la minería, principalmente aquí a la minería y a la contaminación por desechos, ya sea de alcantarillados, como es frecuente aquí en Ecuador, que botamos basura, los desechos de alcantarillas, principalmente los desfogan en un río, etc. La biodiversidad, pérdida de la diversidad biológica. Esto se ve reflejado en la extinción de especies o en el creciente número de especies en situaciones de riesgo. Esto se debe por la tala de bosques, que la biodiversidad y su fauna se va extinguiendo. Desastres naturales. Esto se debe a causa de la naturaleza. Aquí vemos la gestión ambiental. Existe un manejo inadecuado de los desechos. Todo esto depende del calentamiento global y para eso se firma este Acuerdo de París. Aquí vemos productos químicos, deficiente gestión de sustancias y productos químicos peligrosos, su uso creciente sin la existencia de medidas integrales para prevenir la contaminación, hace que los riesgos para la salud humana y las emergencias ambientales puedan presentarse en forma catastrófica. Aquí tenemos orden ambiental e institucional, débil y superpuesto, producto del estado crítico de las persistencias de problemas ambientales durante décadas, y estos se han convertido en problemas de carácter estructural. Aquí tenemos la biografía de donde saqué la información. Aquí tenemos López M. Montero, primera biografía. Tenemos Manuel D.G. Rosado. Bueno, en fin, ahí tenemos la biografía. Bueno, esta ha sido toda mi exposición sobre el Acuerdo de París. Muchas gracias.